Vamos a continuar. Les presento al doctor Miguel Ángel Díaz Pereira. Él es licenciado en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro y doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Desde 2009 se desempeña como investigador en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, como parte del grupo académico de Procesos Culturales y Construcción de Alternativas, y es profesor de la Universidad Juárez, de la misma entidad. Sus líneas de investigación se concentran en la historia ambiental y en la historia de la ciencia y los viajeros. Y ahora nos va a presentar su trabajo Frederick Waldeck en México, anticuarios y precursores en las exploraciones sobre Palenque, 1825-1836. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Antes de empezar esta exposición quisiera agradecer a los organizadores su amable invitación y retomar un trabajo que fue parte de mi tesis doctoral en el Colegio de Michoacán. Fue tratar de desmenuzar un poco de la biografía y las controversias que hay sobre este enigmático viajero, pero en aras de mostrar mi interés en Waldeck no nació como una cuestión meramente afectiva, digamos, o simplemente porque era controversial. Un poco inspirado en las ideas de la microhistoria italiana, ¿no? Que es parte de la idea de tomar como espacios o tomar como casos que pueden ayudarnos a explicar temas y problemas que no tienen necesariamente que ver con, son espacios que nos ayudan a explicar discusiones de índole teórico. Y en este caso mi preocupación, mi interés era tratar como de desmenuzar una hipótesis que yo traía al momento de iniciar mi tesis doctoral, que era de tratar de saber cómo en la experiencia de las personas, cómo a nivel empírico, operativo, se fue construyendo una epistemología de la prueba. Cómo dentro de la historia, la geología, muchas de las disciplinas que tienen que ahondar en fenómenos que no tienen manera de exhibir y de repetir, como la idea de las ciencias experimentales, ¿no? O la idea de apelar al número como noción de precisión, cómo fueron construyendo en términos operativos esa epistemología de la prueba. Y me pareció que Waldeck, dada su controversia, dada su condición de charlatán por algunos de los posteriores intelectuales, anticuarios, daba la oportunidad, además por la riqueza documental que daba, ¿no? Los diarios, ¿no? Inéditos, que tienen muy pocos lagunas, y tratar de reconstruir cómo en su interior, ¿no? cómo fue construyendo esta noción de prueba que finalmente se le revirtió, ¿no? Al futuro, a futuro mucho de lo que él trató como de demostrar se convirtieron como evidencia de su descrédito, ¿no? Entonces, pongo esta cita solamente en el afán de demostrar esto, que es tratar de… mi pregunta central, digamos, no es solamente reconstruir la biografía de Waldeck, sino tratar de saber cómo él fue construyendo una epistemología de la prueba. Me interesa, como marco solamente de contexto, mencionar que esta epistemología de la prueba y este afán de lo que voy a exhibir de Waldeck parte de entender y comprender que el momento en que Waldeck viaja a México hay como una gran discusión, hay un proceso de cambio de significados de ciertos términos que nos ayudan a entenderlo, sobre todo comprenderlo, ¿no? Más que tratar de juzgarlo, nos ayuda a comprenderlo. Uno de ellos es, cito solamente esto que es muy conocido además, es esta condición de este debate entre Kreber y Harris sobre el término cultura, ¿no? Esta idea de que antes de 1750 no existía como tal un término que permitiera diferenciar los elementos innatos, ¿no? Los seres que tenemos ciertas condiciones aprendidas, ¿no? Que nos dan y sentido a lo que hemos enunciado como cultura, que nos explica cómo nos vestimos, cómo de repente tenemos ciertas nociones y creencias que no son rasgos genéticos. Entonces la discusión entre Harris y Kreber era de que esta noción, y lo vamos a ver en Waldeck, no existía como tal. Muchos de los rasgos de la degeneración que él mencionaba o trataba de demostrar del nativo americano
y su afán de describir el origen del hombre americano, su idea, su afán de recopilar evidencias era para demostrar la degeneración del hombre americano y tratar de explicar cómo la cultura y cómo los eventos que él veía en el presente eran evidencia de esa degeneración. La cultura era algo innato, que se heredaba. Lo otro son cuatro términos, bueno, otros tres términos fundamentales, que es la noción de tiempo profundo. La noción de tiempo profundo, que es esta también que tanto se ha estudiado en la historia de la geología, tanto se menciona en las historias de la geología, que es esto del tránsito de pasar, como decía Thomas Browne, de un pasado de que el origen del planeta es el año 4004 a.C., a esta idea de pensar en la transformación paulatina de los seres en la oscuridad de los tiempos. Esta idea de que Dios, sentido y posibilidad de pensar disciplinas, en cierta manera son términos y significados que dieron sentido a disciplinas como la arqueología, como la historia, como la prehistoria, por ejemplo, términos como prehistoria. Esta noción de tiempo profundo, de cómo construirla empíricamente, es un proceso que se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX y está enormemente estudiado, esta noción de tiempo profundo. Y lo vamos a ver que es un debate para Waldeck, y no solamente para él, sino las gentes con las que interactúa, el fechar los eventos y cómo ir reconstruyendo esa nueva cronología de la historia, digamos, ¿no? En ese contexto de duda de tiempo profundo. La otra es la noción, bueno, les mencionaba yo de lo innato y la noción de cultura, la noción de relativismo cultural que usamos o se usa regularmente, esta idea de pensar en la alteridad, formas de civilización diferentes a la europea que en balde tampoco existe. Por eso está tan casado con la idea de que eran fenicios, que eran hebreos, porque para él no existía la noción de que pudieran existir capacidades civilizatorias diferentes a la existencia, por ejemplo, del arco romano. No era lo que pudiera comprender. Y bueno, la idea de la noción de vida, que permitió diferenciar esta idea de que se funda en el siglo XIX, que tanto ha llamado y ha mencionado James Coleman, que es cuando se empiezan a diferenciar la idea de los seres vivos y de los seres inanimados, ¿no? Y que permitió clasificar a los seres. Y lo que vamos a ver, y espero yo ahorita demostrar con Waldeck, es que existe esa noción de clasificación. Por eso es que él siempre está como pensando que los americanos están en un cierto estadio de civilizatorio, los europeos están en un estadio superior civilizatorio, y la evidencia de todos esos estadios están en toda esa recabación de evidencia que va generando y fue generando en su recorrido por México. Bueno, eso es un poquito lo que les menciono. Bueno, también hay detrás un interés político, esta idea de calificar, digamos, una naciente nación, en el caso de la nación mexicana, que se va construyendo en Waldeck por un creciente resentimiento que va teniendo y que se expresa en sus diarios, ¿no? Bueno, ¿qué vemos en Frederick Waldeck? Y ahorita les pienso abusar, de una vez se los menciono un poco, en menciones de los diarios de Waldeck, ¿no? Porque ahí es donde espero yo que podamos ver evidencia de esto, ¿no? Bueno, vemos en Waldeck una afición por los viajes como forma de obtener fiabilidad de conocimiento, es decir, la idea de estar ahí. Por eso está tan casado en la idea de los viajes. Pensaba hacer un viaje a Taquín, pensaba hacer el viaje a Palenque, pensaba ir incluso a Copán. Cuando no lo logra, incluso apropia la biografía de otros personajes que él conoció, que sí lo hicieron, y se las adjudica. De hecho, la gran mayoría de la biografía, de los datos biográficos de Waldeck, recopilados ya en el ocaso de su existencia, ya prácticamente cuando tenía entre 107, 108 años, según él, mucho de ello es como la reconstrucción de las diversas biografías de los personajes que conoció y que anhelaba haber realizado. Él no solamente expresó en su biografía lo que fue, sino lo que deseó ser y no fue. Esta inclinación a la historia natural, que también espero mostrarles, porque era un personaje que no solamente era artista, un increíble artista, sino también era un personaje que en el recorrer sus diarios participaba, por ejemplo, como ayudante de ciertas cirugías. Era un personaje que intentaba identificar y clasificar ciertos seres, ¿no? Por ejemplo, el caso de los peces cuando viaja a Tabasco. Realizó bocetos de estos seres que eran también evidencia de cómo se desempeñaba en el trópico, que él tenía la hipótesis, también muy extendida en el momento, de que el trópico era un elemento que detenía las capacidades civilizatorias de los seres humanos, ¿no? Entonces tenía esta inclinación por la historia natural, una admiración por los logros prehispánicos, en particular los del origen,
Y esta idea de que seguramente de Europa había llegado un sacerdote fundador, de ahí es que la breva, esta noción de Botán, le ayudaba a explicar esa falta de alteridad, ¿no? Y era explicar que los logros prehispánicos en la oscuridad de los tiempos, pero con el desprecio y la constante noción de que se habían degenerado en su presente, ¿no? Por eso era tan despreciativo con el mexicano, ¿no? Y con el nativo americano. Y tenía una creencia que nunca abandonó. Su último diario, que tiene citas hasta de 1859, vemos que nunca abandonó la idea de una migración fundacional. Su gran duda si era marítima, si había sido terrestre, y hay anotaciones donde fue una duda constante, y finalmente se inclinó a que había sido una migración marítima, donde Botán era el que había enseñado la civilización, ¿no? A través de Palenque, es la ciudad original, por eso su interés de ir a Palenque. Y bueno, y abrevada mucho de lo que ya se ha mencionado hace un momento, ¿no? Su participación en el documento 1822, ¿no? Y esta propensión al tráfico de las antigüedades, pues les voy a mencionar algunas anotaciones que en su diario vamos a tratar de reconocer, porque era increíble, se volvió obsesivo con las antigüedades, comprándolas, intercambiándolas, dibujándolas, ¿no? Incluso hizo un catálogo, le llamó catálogo de imágenes, donde iba mostrando las antigüedades y de quién eran, a dónde, con cuánto las compraba, a quién se las vendía, ¿no? Y así es como logra patrocinio para ir a Palenque, ¿no? En base a exhibir su enorme colección que él mismo presumía en sus documentos, ¿no? Y esta idea, que es parte de este tránsito, insisto, de nueva construcción de significados, que es intención de datar y fechar los acontecimientos. Hace verdaderos ejercicios excéntricos, podemos llamar, pero lo que está detrás es ese esfuerzo de fechar. ¿Qué edad tenía Palenque? Esa era su gran pregunta, que está detrás de todos sus documentos. Y para ello hace algunos ejercicios que ahorita les voy a mostrar. Pero sobre todo, una cercanía a las empresas de exhibición. Waldeck era un personaje que había conocido el Egyptian Hall de William Bullock, había conocido a William Bullock, era un personaje que además trató de construir en México un esfuerzo que le llamó la fantasmagoría, que era un esfuerzo de ilusión, era como una especie de ejercicio de ilusión, manejo de cortinas, con una lámpara que él llamaba la mágica, que era un ejercicio muy común en Europa, para hacer la exhibición, por ejemplo, de fantasmas, dar la sensación y la ilusión de que había algo ahí. Ahorita vamos a ver incluso que era algo muy común que se hacía en Europa, era un ejercicio de ilusionismo. Pero lo que nosotros vemos en el caso de Waldeck también, y espero que ahorita con lo que vaya mostrando, es que él trató de apelar a todos esos esfuerzos de ilusión para construir esta epistemología de la prueba, ¿no? Era un esfuerzo de exhibición y de persuasión lo que intentaba hacer, como un cirquero. Ese es el panorama que él tenía muy presente y que menciona en sus diarios de Leicester Square. Es en un momento donde no existe el cine, no existe la tele, no existe nada. Mostrar un lugar, un escenario, que el público, porque esa era su gran preocupación también, fama y reconocimiento, cómo mostrar que un lugar escondido en la selva americana, que no puede visitar a otra persona, mostrar la noción de que existe y que lo que estoy diciendo es confiable. Muchos de esos ejercicios eran de este tipo. Los panoramas, era un panorama pictórico, era un edificio donde ingresaban las personas, podían subir, pero daba la sensación de realismo. La pintura tenía que tener realismo. Se hizo un panorama de Egipto, se hizo un panorama de la Ciudad de México, cobraban por entrar y eran los espacios. Frederick Catherwood trabajó en ese tipo de espacios y Waldeck también trabajaba en ese tipo de espacios. Era una sensación de construir realismo. Ese es el sentido de la exposición de William Bullock. No era solamente reconstruir y mostrar las antigüedades, sino era la sensación de transportar al sujeto al lugar. Era tratar de exhibir y construir un discurso de pasado a través de la persuasión, ¿no? De presentar, bueno, y todo inducido con una serie de interpretaciones prejuiciadas, ¿no? El colocar a una persona dentro de una serpiente gigante, como se ve en el caso de la imagen, daba persuasión de ciertas prácticas, ¿no? Degeneradas de este tipo de civilizaciones, ¿no? De hecho, en la cronología de Waldeck, espero yo que ahorita les muestre algunas citas donde él menciona de que por eso en Palenque habían todavía ciertas prácticas civilizatorias, pero como había sido la ciudad original, en el tránsito de otras sociedades más cercanas a su presente se habían degenerado aún más, ¿no? De ahí toda esta idea de los sacrificios humanos, eran evidencia de eso.
Estas son algunas de las imágenes expuestas de William Bullock, las paso rápido. ¿Qué personajes, igual que Waldeck, participaron en este tipo de esfuerzos de construir realismo? Obviamente Waldeck, William Bullock, Frederick Catherwood, muy conocido, el mismo John Joy Stephens, ¿no? Y todo este esfuerzo en ese momento de las exposiciones universales, ¿no? Que era la idea de transportar a los objetos, ¿no? Cito nada más, hay una cita de von Hagen, donde se menciona este esfuerzo del realismo y de exhibir y de llevar los objetos para tratar de generar también en el público la sensación del estar ahí, ¿no? Igual la sensación que ellos habían tenido al estar en los lugares. En el caso de Waldeck, ¿qué sabemos? Lo que sabemos de su espíritu biográfico es que fue, casi todos sus datos biográficos parten de este gran diccionario universal del siglo XIX de Pierre Larousse, ¿no? Casi todos son los datos que se repiten en sus biografías. Sabemos también que muchos de los datos y de su visión controvertida parte de una entrevista que le realiza Mary Davray Smith, ¿no? Que luego es publicada, incluso el documento está en línea, donde prácticamente es una entrevista donde él expone y dice todo esto, donde él esconde que es varón, una personalidad exacerbada, digamos, y en la sumatoria de todos los personajes que había conocido, ¿no? Muchos de estos datos, obviamente, son los que retoma Howard Klein, que es el que, digamos, en 1947, que es el que hace como este esfuerzo de decir que es una carrera apócrifa, ¿no? Incluso así nombrada. De ahí es donde se viene todo este esfuerzo vamos a ver también, espero yo ahorita en algunas anotaciones de los diarios, de un descrédito ganado además, ¿no? Era un personaje increíblemente conflictivo, ¿no? Con todo personaje que interactuaba generaba alguna relación que creía que tenía alguna competencia y se peleaba a muerte con esos personajes. Se peleó prácticamente con todos los coleccionistas que conoció, ¿no? Y esos son algunos de los datos, solamente como para contexto, de lo que él decía, que bueno, había nacido en 1786, que había nacido en Praga. Yo tengo otra hipótesis, ¿no? Él es constantemente en sus diarios, a veces dice compatriotas y se refiere a los alemanes, ¿no? Carnevel, Karl Ude, que es otro coleccionista en ese momento importante, y a él se refiere sobre ellos como compatriotas, ¿no? Y en realidad él mismo en sus diarios menciona que él nace en el 66, pero se lo bautiza en el 68, que en el caso es uno de los argumentos de Klein, donde dice que él en realidad nació 2 años después. Pero él aclara esa controversia. Con todo, él había mencionado que había conocido a Napoleón, que había sido alumno reconocido de David, ¿no? En sus diarios se va reconociendo que fue un personaje increíblemente autodidacta y que generalmente también escondía mucho de su pasado. Algo escondía Waldeck, ¿no? Poco sabemos antes de 1825. En sus diarios poco se logra atrapar, digamos, de esos datos, ¿no? Él viaja en su infancia, se sabe por su testimonio de sus diarios que su infancia la vive en París. Incluso les voy a mostrar una cita. Luego donde, digamos, toda su vida adulta al parecer la vive en Londres, donde se casa, tiene 2 matrimonios antes de venir a México, se casa después de regresar a México y tiene un hijo todavía de los 84 años. Era un personaje, era un personajazo, ¿no? Como se dice, ¿no? Y en 1822, sin tener un interés genuino en las antigüedades americanas, participa en este esfuerzo que acaba de mencionar el colega, pero él mismo lo menciona, él era pintor por encargo, ¿no? Incluso él llega a México con una empresa minera de Talpujagua, no se descubre ningún interés del anticuarismo en ese momento. Él lo empieza a construir en México, ¿no? Esto es lo que le mencionaba, ¿no? Llega a México, ¿no? Pasa durante 12 años en México. En México aprende la litografía. Él era acuarelista, pero no tenía, incluso en alguno de sus diarios confiesa que adquiere la obra de Snefelder en el afán de aprender la litografía. Siempre necesitó de alguien que hiciera el transporte de sus imágenes. En México, Pedro Robert, ¿no? Que es un personaje con el cual también termina increíblemente conflictuado. Y posteriormente es que empieza a aprender la litografía y se percibe incluso en sus imágenes, ¿no? Una continua mejoría en su transporte de las imágenes. Pero es un esfuerzo autodidacta, ¿no? Y en algunos datos mencionan que había nacido en Viena,
me menciona él esta idea de que su ascendencia de unos condes, después, cuando nosotros vemos los diarios de Waldeck, bueno, eso me los paso rapidito para no concluir, no extenderme demasiado en esto y meterme más en la parte del anticuarismo. Solo para mencionar esto, son algunas de las notas de la entrevista de Mary Darby Smith. Lo que le dice él es de que él tiene una increíble capacidad en base a una dieta de rábanos. Por eso es que él casi ya es eterno. Llega a decirlo incluso en la entrevista, que él es perpetuo casi, que no va a morir. Algunas anotaciones de cómo, según él conoció a Napoleón, era un personaje controvertido, construía todo un discurso como un cirquero, ¿no? Dada esa experiencia que había tenido en todas esas veces de exhibición, él realmente lo que hacía era construir un personaje, ¿no? En el ánimo de persuadir de la veracidad de eso, ¿no? Increíblemente desmesurado, que llegó el momento que nadie le creía, ¿no? Falsificaba la firma de Napoleón, y en base a la firma de Napoleón lo mandó a llamar, lo encarceló, se volvieron amigos, cosas así, ¿no? De estos son algunas de las anotaciones de su descrédito, ¿no? Prescott, ¿no? Hay Calderón de la Barca, ¿no? Existen testimonios de su descrédito de sus imágenes y sus testimonios, ¿no? El mismo Justo Sierra, ¿no? Estanislao Carrillo, ante algunas correspondencias que ahorita les voy a mostrar, donde él dice que las antigüedades que va a recuperar en Palenque las va a exhibir en Europa, y eso genera un espíritu poco amigable, digamos, con él, ¿no? En estos personajes. Bueno, algunos de los personajes que lo veían con cierto recelo, un recelo ganado. Estos son los documentos que existen de Waldeck. Son 3 diarios, día por día, ¿no? Desde 1825, el tercer diario que se conserva en el Museo Británico, tiene la última anotación es de 1859, él muere en 1875, pero casi todo se concentra hasta 1837, ¿no? En las anotaciones del tercer diario. Hay varios ejemplares de los diarios, por ejemplo el diario 1, que es del 25 al 26, el diario manuscrito por George Conway, que lo pasa a máquina, se conserva la Newberry, pero el diario original está en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Incluso está empacadito, incluso con los papeles que le hizo, lo envolvió Conway, ¿no? Pero al parecer hacía varios ejemplares. Él mismo confiesa en sus diarios que pasaba en limpio sus diarios, ¿no? Al parecer el de la Biblioteca Cervantina, dada la calidad del registro, a diferencia de los siguientes, mi hipótesis es que es uno de esos diarios pasados en limpio. Y luego hace una serie de libros inconclusos, diario y notas de viaje a las ruinas de Palenque, el 32 al 36, también es un libro inconcluso. El diario de Nachan, que es un diario de bolsillo, que conserva incluso algunos de los bocetos que iba haciendo probablemente en el lugar. Y de Notas y Tradición, donde ahonda sobre el origen del hombre americano, ¿no? Obviamente conocemos sus libros publicados, el de Viaje Pintoresco, y ese de Monumentos Antiguos de México, que realizó con el abad Bracer, ¿no? Pero donde expone algunas imágenes. Y bueno, un libro en México también, que es de Monumentos Americanos, del Museo Nacional, que realiza en 1826, ¿no? Pero prácticamente ahí son puras imágenes. Escritos, con sus opiniones, son los primeros, ¿no? ¿Qué datos tenemos ahí? Ya sin quitarnos un poquito lo de ¿qué exactamente dice Waldeck? Él se había casado en 27 de febrero de 1820 con María Arrow. María Arrow, él se refería cuando colocaba digamos el apellido al lugar de origen. La señora, a partir de una pesquisa que realicé, su nombre era María Fischer y ella era de Arrow. Por eso mi hipótesis a veces cuando se refiere incluso al mismo, es que muy probablemente sí era de un principado alemán de Waldeck, ¿no? Y que habría que explorar, ¿no? No es solamente una hipótesis, ¿no? Tuvo 2 hijos y una sobrina previo a llegar a México, su hijo, el que cariñosamente llamaba Fritz en el diario, y John, aparentemente de un matrimonio anterior, y una sobrina que se llamaba Carolina, ¿no? Caroline, ¿no? Entonces siempre en sus anotaciones es muy general que decía Dios bendiga María, Fritz, Carolina y John, ¿no? Y tuvo en México un hijo,
Bueno, a su regreso a Europa tuvo un siguiente hijo de nombre Gastón. En el diario expresa las fechas de nacimiento de sus hijos y de su sobrina. Estas son algunas de las referencias. Este es el diario manuscrito que está en la Newberry, que es manuscrito del que está en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey. Este es un poquito su recorrido en base a los diarios, los lugares que iba transitando. Hace unas descripciones bastante buenas, ¿no? En su narrativa de los lugares, llega a Tampico, cómo va visitando las haciendas, las personas que va conociendo. Tiene en ese momento un espíritu muy positivo, ¿no? y optimista de la naturaleza americana. Llega a Talpujahua, que es lo que hay los grandes momentos, del 25 al 27, tiene un conflicto en Talpujahua, en la empresa minera, y renuncia y se va a la Ciudad de México. En la Ciudad de México tiene una serie de problemas económicos, trabaja como cantante, insisto, estaba en la empresa, digamos, de espectáculo, era un showman, y trabaja como cantante. Aparentemente no era mal cantante, ¿no? Por alguna de las el tiempo y lo que le pagan además. Fue un personaje también que abrió una casa de apuestas, la cual con eso se mantuvo, pero empezó a tener muchos problemas, que él mismo decía, económicos y deudas, por los conflictos que va teniendo y por las suscripciones de los proyectos que empieza a querer hacer. La Fantasmagoría fue un proyecto de suscripción que finalmente acaba en un fracaso y tiene que regresar el dinero a los suscriptores, entre los cuales están varios de los que se descubre son también traficantes de antigüedades. Y con ellos entra en la casa de apuestas y termina haciendo esta obra de 1826 sobre los monumentos del Museo Nacional por necesidad. Y él mismo lo dice en sus diarios: me asquea trabajar con estas antigüedades. No dice que me quede interesante, me asquea, yo creo que lo voy a dejar. No es por otra razón, no tengo que hacerlo. Pero relata en sus diarios incluso sus aventuras sexuales, ¿no? Es un diario que tiene esa condición medio pública, digamos, quererlo publicar, pero al mismo tiempo relata, por ejemplo, donde le ofrecen y le vende su cocinera a su hija, ¿no? Le dice: me la vendieron, y María, discúlpame, pero es por mi salud que lo hago, que soy infiel. Así lo dice en su diario, ni modo, ¿no? Y entre otras de las cosas que relata en sus diarios es el obtener una obra, la obra erótica de Arentino. Es una obra prohibida en el momento, la obtiene en un convento, ¿no? Se la prestan y logra copiar parte de los bocetos que después publica en otro libro, ¿no? Él hace todos los bocetos de todas, que es una obra de carácter, digamos, pornográfica, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas de esas imágenes. Estas son algunas de las correspondencias que hace Waldeck, ¿no? Donde de las que le llegan o las envía, que constantemente va citando en sus diarios, va incluso numerando las cartas: carta 1 a María, carta 2 a Roberts, que es al parecer un mecenas que tiene en Londres. Bueno, esto lo paso también, recorrido de Tampico a Talpujahua, 36. Esta es la linterna y esta es la fantasmagoría. Esto era muy común en Europa. Era una especie de transparencia que se exponía en cortinas. No sé si han visto la película El ilusionista. Ese es el esfuerzo de Waldeck. Es exactamente el mismo. Con esta maquinita que él le llamaba mágica, y la lleva, se la quieren comprar varias personas, ¿no? Porque se dan cuenta que podría ser un buen negocio. Él mismo boicotea su proyecto, ¿no? Pero durante ese periodo, entre el 25 y 26, relata desde sus pesadillas, tiene un constante problema de pesadillas sobre su familia, es médico aficionado, va creciendo su resentimiento por el nativo y el mexicano en general, ¿no? Conoce a Claudio Linati, con el cual tiene una muy buena relación. Con Claudio Linati intercambia y obtiene una de las imágenes que realiza Linati de un danzante vestido de tigre, ¿no? Con un traje de tigre. Tiene una relación bastante cercana, aunque poco confiada en sus palabras, con Rudolf Ackermann, que es el editor de la obra de Clavijero, quien le vende y le ofrece antigüedades, ¿no? Lorenzo Gali, que era coleccionista y también colaborador con Claudio Linati, de esta agrupación, los Carbonarios de Parma, que era una agrupación secreta, republicana. Y Mario Latour, este traficante tan controvertido que ya se ha mencionado aquí, ¿no? Con Mario Latour tiene una relación también de intercambio y venta de antigüedades constante, ¿no? Y bueno, conoce a Vicente Cervantes, ¿no? Con el cual también intercambia. Si uno empieza a revisar los datos de Waldeck y los
tomamos como confiables, vemos que el tráfico no solamente era entre extranjeros, era un tráfico increíble, mexicanos, extranjeros y donde fuera, ¿no? Y bueno, esto de la mágica. Incluso menciona algunos otros personajes que viajaron a Palenque, que por ejemplo el que le da instrucciones de cómo llegar a Palenque es el general Pedro Anaya. Él sabe cómo llegar y qué lugares visitar por Pedro Anaya, no es por Claudio Linati. Estas son algunas de las imágenes de Waldeck, de Flor de Doña Elvira, donde se expresa ese interés en la naturaleza americana, ¿no? Y las imágenes tienen un sentido, que vemos en su catálogo de imágenes. Cuando vemos su manuscrito, él dice qué está diciendo la imagen. Entonces, cuando exhibe, por ejemplo, las tortilleras, él está exhibiendo parte de la condición de la enajenación religiosa, por eso es que pone la Virgen ahí atrás, que es una imagen muy similar a Carnevel también. La idea de esto de la tortilla, ¿no? La mendicidad, ¿no? Que eran una condición de expresión de esa degeneración. Entonces, nosotros vemos las imágenes y vemos su catálogo de imágenes y vemos el mensaje. Yo lo que quiero decir aquí es esto, es la degeneración del hombre. Tenemos la evidencia. En el segundo diario, vemos, por ejemplo, ciertos personajes como José María Gracida, conocido por su paso en la Academia de San Carlos, alumno de Linatis, quien le enseña litografía y acuarela, pero después Waldeck, que es y él lo llama mi obrero, ¿no? José María Gracida trabaja varios meses, casi todo 1826, al amparo de Waldeck, que era reconocido y respetado por su papel de artista, ¿no? Trabaja varias veces de ayudante de cirujano con un personaje Hecker, el doctor Hecker, que era, al parecer, hacía cirugías de ojos, como pintor por encargo. Y uno de los personajes que más menciona para el tráfico de antigüedades es Adolf Karl Ude, ¿no? Maximilian Frank y Carnevel, ¿no? Que después él es con el que empieza a viajar a Tajín, y Bixter, ¿no? Son los personajes con los que va teniendo una relación más cercana, ¿no? Esto que les mencionaba, la hija de su cocinera, ¿no? Es una situación también extraña en sus diarios porque tiene una predisposición por las mujeres americanas, pero al mismo tiempo un desprecio. O sea, bueno, en Palenque vuelve amante a Nicteja, ¿no? Que ahorita vamos a ver una imagen de ella, ¿no? Cae en la bancarrota, se vuelve cantante, tiene una relación fuerte con Mario Latour, convierte esta encarnación, con quien tiene un hijo el 28 de enero de 1831, que le llama Federico Augusto Tirso. Él mismo reconoce que dice, es mi hijo, pero no lo voy a reconocer, ¿no? Y Pedro Robert, que es un conocido litógrafo del momento, por invitación de Isidro Icaza, quien tiene un serio problema, menciona él, de alcoholismo, con el cual por eso tiene fuertes conflictos, ¿no? En finales de 1828 es donde vemos más presente este esfuerzo de adquirir ídolos en la bancarrota. O sea, él tiene problemas económicos, pero aún así tiene este esfuerzo de adquirir ídolos, ¿no? El conde Peñasco, con el cual realiza algunas excavaciones en San Luis, paga excavaciones, ¿no? La condesa Selva Nevada, también con la que intercambia, ¿no? Y en ese espacio también de apuestas. Esas son algunas de las anotaciones. Para iniciar el tercer diario, donde inicia es las visitas a Xochicalco, Teotihuacán, hace algunas excavaciones, menciona él en Xochicalco y Teotihuacán, ¿no? Esas son las imágenes, colección de antigüedades mexicanas que existen. Perfecto. Aquí están algunas de las personajes que conoce y de las actividades que realiza. Bueno, visita el Peñón de los Baños 2 veces, realiza algunas imágenes de lo que ve en el lugar, ¿no? Planea con Nebel hacer su viaje a Tajín, planean entre los dos, tejen una buena relación, luego terminan peleados, ¿no? Su crecimiento por el resentimiento mexicano va creciendo, y quien finalmente es el que lo apoya es Lucas Alamán, quien lo protege y lo apoya económicamente, y Jean-Baptiste Chaptal, ¿no? Por mediación del cónsul francés, ¿no? Que son los que le ayudan a juntar todo un grupo de suscriptores, ¿no? Para poder realizar el viaje. Cuando descubre que Nebel ya va camino al Tajín, él decide ya no ir a Tajín, y es cuando emprende el viaje hacia Palenque. Parte el 5 de marzo de 1832, ¿no? Esas son las imágenes de Arentino,
¿no? Que después el libro está publicado, es conseguible además, pero son imágenes de Waldeck, de las posturas sexuales que él recopiló. En una semana lo hizo estas imágenes, bueno, los bocetos de las imágenes. De México. ¿Cómo expresaba su descrédito o empieza a expresar su descrédito hacia la naturaleza americana? Hay algunas anotaciones donde menciona, por ejemplo, el hecho de que las ciertas especies son más pequeñas, ¿no? Como es el caso o que son disipados los nativos americanos, que no le pueden contestar las cosas con precisión, ¿no? Esa es evidencia, ¿no? de esa degeneración. Esta es cuando empieza a apelar, conoce la convocatoria de la Sociedad de Geografía de París, no le interesa participar en ella, le interesa cuando está en la bancarrota en Palenque, en 1832, ¿no? Y él lo dice, a mí no me interesa participar en esta convocatoria, yo quiero regresar a Londres y montar mi exposición de circo como William Bullock, ¿no? Pero tiene sus hipótesis sobre el origen, y esta es una cita del Tercer Diario, donde menciona este tránsito primero marítimo, ¿no? Y que en algún momento relaciona con Botán. Él empieza a relacionar todos, en base al prejuicio de lo dicho en el documento de 1822 de Paul Félix Cabrera, él empieza a tratar de construir las relaciones de lo que él cree que ve, o de lo que a veces le platican, con ese discurso, digamos, aparentemente, que él considera con autoridad de ciencia, ¿no? Estas son algunas de las notas que ya realiza en Palenque, donde cita, compra libros de todo tipo, ¿no? Es donde la cita a Juarros, ¿no? Donde dice de que ve las evidencias donde está Brahma y Vishnu, ¿no? Donde cómo es evidencia de cómo efectivamente después de las tribus perdidas de Israel y de Moisés, llegan en algún momento a Palenque y fundan, ¿no? Son digamos descendientes de estos grupos, ¿no? Cómo llegan y cómo es por más o menos las fechas en las cuales los fenicios están navegando, en algunas de las citas que menciona Waldeck. Esa es la cita en el diario 3, donde menciona a Brahma Vishnu, donde finalmente es lo que representa en el templo de la cruz, ¿no? Dejo la presentación, las paso rapidito para no... por eso las nombra como Brahma, por eso pone atención en esas antigüedades, ¿no? Ese es Brahma, ese es Vishnu, ¿no? Y es la evidencia de ese tránsito pretérito, ¿no? Esta idea de representar en el palacio estas imágenes embellecidas a criterio de Blumhouse, ¿no? Que tiene un sentido para Waldeck, que ahorita vamos a ver también. Él estaba haciendo una especie como de reconstrucción de lo no visto. Se dice, yo no solamente hago la exposición de lo que veo. Lo que yo hago ahí es reconstruir por base a analogías lo que hubo ahí, ¿no? Esa idea de embellecer las imágenes partía de una noción de persuadir de la existencia de lo desaparecido por la oscuridad, por el tiempo, digamos, ¿no? Por la ruina que ya está destruida. Entonces representa, por ejemplo, en la vista del palacio, que eso luego se le convierte es una de las cosas que le hacen desconfiar de la veracidad de sus imágenes. Pero le decía, no solamente la labor, notas algunas de las imágenes en Palenque, el arco morisco, ¿no? Esas en la imagen derecha es donde él creía representar las dinastías de Botán, ¿no? Las diversas descendencias de Botán, que era, decía, ahí está la presentación de esa historia de cómo llegaron los primeros pobladores de Europa a América, ¿no? No aparece, él mismo lo dice, ahí no hay ninguna imagen, pero yo sé que ahí estuvo. Esa es una imagen de la torre, obviamente bajo la misma perspectiva iconográfica, iconológica que tenían desde Antonio del Río y demás, ¿no? El mismo perfil. Bueno, esta es una imagen donde se ve, esta es una imagen también muy conocida de él, la vista pintoresca del Templo de la Cruz, donde aparece la cabaña donde él habitó durante el año que estuvo, los 2 años que estuvo en Palenque, en la base del Templo de la Cruz, ¿no? Y donde realizaba, además de hacer las imágenes, él menciona, para darle certidumbre a lo que él creía, menciona el testimonio de lo que él llama un indio misántropo, ¿no? Ese indio misántropo, el que le da el testimonio de cómo llega a Botán. Con él platica, se vuelve como su informante clave, digamos, ¿no? ¿Existió o no?
No es lo esencial, es el apelar, digamos, al testimonio para dar certidumbre a sus creencias, ¿no? Bueno, conoce a Francisco Corroy, otro viajero poco conocido. Francisco Corroy vive en Tabasco el 32, 33, visita varios sitios, se cartea con gente de la Ciudad de Geografía de París. Él sí quiere participar en el concurso, ¿no? Tienen debates dentro del sitio sobre la antigüedad de Palenque, ¿no? Y en síntesis lo que finalmente termina concluyendo, bueno, hace por ejemplo, esta relación entre las deidades mexicanas y de mitología griega para probar cómo existen estas analogías, pero finalmente lo que quiere argumentar es que finalmente, digamos, la historia americana, y en particular Palenque, es exhibición de un universo invertido, ¿no? Es decir, para expresar la idea de degeneración, no solamente que se habían degenerado, sino que era al revés. Es decir, por eso las mujeres gobernaban, por eso los hombres no tenían autoridad, ¿no? Era un universo invertido, donde todo lo que le había contado el indio misántropo, todo lo que había en las antigüedades, por eso las dinastías tendían a ser de mujeres, eran exhibición de una condición inversa a la civilidad, ¿no? A una civilización. Y bueno, esa es la cita donde menciona el universo invertido. Y bueno, esta idea de medir, fijar y datar sus prejuicios, ¿no? Sus hipótesis, podemos decir, ¿no? Cuando discute con Corroy, es que no sabe lo importante que es medir. Él dice que son antediluvianas, esta idea de tiempo profundo. No son antediluvianas, hay que fecharlas. Y cuando intenta fecharlas, ¿a qué apela? Esa es la entrevista del indio misántropo. Yo dejo incluso ya espero terminar la traducción de los diarios en estos meses para poder publicar, en base al desgaste de los escalones de la torre, ¿no? Hace una serie de cálculos en base a su experiencia, de ahí es donde cita su infancia subiendo las torres de Nuestra Señora de París, y trata de medir el grado de desgaste para fijar y fechar la antigüedad de Palenque, ¿no? Todos esos esfuerzos de persuasión, ¿no? Más allá de la condición de verdad o mentira, es un esfuerzo por dar certidumbre a lo dicho, ¿no? Esto es de la Edad de Piedra, hace toda una serie de aseveraciones sobre la Edad de Piedra, por qué no manejaban los aleaciones metales, ¿no? Tuvieron que aprenderlas cuando llegó Botán, ¿no? Bueno, ya la cierro. Aquí está, me han reprochado de abusar de la restauración. A este respecto mi defensa es más fácil. Si en la restauración de un templo corintio le pongo al lado una columna de este estilo para reemplazar una columna jónica, tienen razón. Si la mitad de una cabeza de la muchacha o la de un tigre restaurada, la primera, con la otra mitad de la vieja mujer y la segunda por la otra mitad de una cabeza de buey, es cierto, estoy en un gran error. Pero cuando rara vez me han pasado a hacer una restauración, siempre lo hice por analogía o por la par, ¿no? Es esa idea de tratar de reconstruir lo que no estaba, ¿no? Y bueno, solamente, no, esto ya lo cierro, nada más mostrarle esta imagen. Esta es Nicteja, ¿no? Otra de las mujeres de Baldec, con la cual hace una cita bastante afectiva, ¿no? Es una mujer que aparentemente amó, porque él dice, se despide de ella con una increíble sensación de que no la iba a volver a ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación, y damos la palabra. Doctora Paz. Bueno, creo que, no sé si los orígenes raros o controvertidos, para mí, la imaginación mía se me dispara. Hubo minoría en ese momento que ya en el 18 se van de alemanes muy pobres, y después también que colonizan Chequia, colonizan parte de Hungría, ¿no? Y como parte también del imperio austrohúngaro. Lo más normal es que fuera de un campesinado muy pobre emigrado, y muy probablemente, no necesariamente sin apellido o con apellido judío. Entonces eso era algo que era un poco desgraciado, y de hecho yo es algo que me lo he encontrado, mis colegas, estaba trabajando más joven
con los dos conservadores del Museo de Viena, americanistas, que luego fueron directores en distintos momentos del museo, pues a uno le llamaban el alemán. Es un nombre conocido. Y al otro, pues cuando ya charlando le pregunto, ¿y tú de dónde? Dice, uy, su familia era checa. Y eran alemanes checos y ellos han sido directores del museo. O sea, eso es algo que allí en Viena se entiende perfectamente. Y y eso no es algo malo, pero lo que es malo es si no tienes apellido, si eras un campesino muy pobre, que probablemente lo sería, y probablemente de origen judío, sí, o de apellido judío. Y entonces, claro, Waldeck es uno de los príncipes de Beethoven, ¿no? O sea, es que menudo lo que se puso. Y luego, por otra parte, en el siglo XIX, o sea, cuando acaban las guerras napoleónicas, hay un estallido de coleccionismo enloquecido. Claro, hubo tal racia de las guerras napoleónicas, se robó tanto y vendían los propios soldados. O sea, fue un momento de una explosión coleccionista enorme, y a su vez también de exposiciones pues para lo que había, ¿no? Bueno, estoy recordando ahora cómo exponían, y hay láminas que están colgadas del Museo Británico, los coches donde huía Napoleón. Bueno, entonces hacían exposiciones con eso, claro, a la gente eso les importaba mucho. Y el coleccionismo, los dos puntos de coleccionismo mayores son París y Londres. Y es donde se están moviendo. El propio José Bonaparte, que fue rey de España, donde sacó un montón de propiedades, él vende parte, o sea, se las lleva a América cuando se va, y luego va vendiendo, y los va vendiendo en Londres, no en París, los va vendiendo en Londres porque no podía llegar. O sea, fue un momento muy terrible, vamos, muy terrible, muy movido, donde la propia familia de Napoleón pues movió mucho patrimonio y se expuso mucho. Sí. Sobre las líneas también que usted ha hablado, de los registros que hay en Alemania. Era normal que los niños no eran registrados en un registro civil, eso no existió hasta muy tarde. Claro. Entonces los registros son solamente de las iglesias. Lo otro que hay que tener en cuenta es que Alemania no existía en esa época, estamos hablando de estados alemanes. Entonces era común que el conde o el duque o el señor de esa región era el que daba su nombre a toda la gente que estaba ahí. Y el von es de. Entonces sí, es posible que sea una manera de expresar una pertenencia a una zona. Sí. Comentario. La gente que migraba era la más humilde, eran normalmente analfabetas y con bastantes problemas para integración, ¿no? Entonces es probable que era de cultura alemana, nacido en otro sitio, pero de cultura alemana. Sí, nada más como dato, prácticamente en sus diarios no hay mención, por ejemplo, a su familia, padres, no hay sola mención. Y eso es muy probable porque también incluso cuando él celebra su cumpleaños, él generalmente pone, por ejemplo, nací en 1766, error, me asentaron en 1766, o sea, él mismo parecía que tenía dudas, ¿no?, de su origen y su lugar. Claro. Sí. Miguel, describes un momento extraordinario en la historia de arqueología, por lo menos la historia del coleccionismo, cuando Waldeck está en la Ciudad de México, con todos esos personajes, Conde Peñasco, Sánchez y Mora se llamaba, que tenía un museo, el primer museo tal vez en la Ciudad de México, y pues además muchos recursos, mencionas Maximiliano Frank, que vivió en la casa de Poinsett,
¿no? El ministro de Estados Unidos, que también estaba haciendo una colección, y tengo entendido que Frank hacía lo mismo que Waldeck, dibujaba piezas en los museos, en las colecciones. Entonces, no sé si tienes una idea de cómo funcionaba todo eso. O sea, habían mecenas y luego recorrían a esos señores que sabían dibujar, que sabían conseguir piezas arqueológicas y les pagaban para las piezas, luego les pagaban para dibujarlas, o cómo era los términos de intercambio, digamos, en este momento. Muy buena pregunta. Mi impresión, gran parte de sus anotaciones sobre cómo se movían las antigüedades vienen de su catálogo de imágenes. En el diario hace menciones casi hasta 1831, pero en el catálogo de imágenes aparecen desde 1827, 28, donde se empiezan a incrementar. Él mismo tenía, mi impresión, es que él mismo tenía la idea de que no era una actividad como, era una actividad que consideraba que no era buena, digamos, ¿no? Sentía que tenía que ocultarla, pero al mismo tiempo, cuando cita los lugares donde se reunía con ellos, uno percibe que también son lugares con cierta secrecía. Por ejemplo, siempre cita un lugar que es la sociedad. Dice, fui a la sociedad y me encontré con... Y es esencialmente cuando conoce a Poinsett y conoce a Charles O'Gorman, ¿no? Los dos cónsuls, ¿no? Él suele ser muy reservado con su opinión sobre las logias, ¿no? Entonces son espacios, digamos, con cierta secrecía, donde intercambiaban. Generalmente son pocos, digamos, él incluso, que se le daba por pintar las antigüedades porque considera que podía tener algún tipo de recurso económico. Pero al parecer no. O sea, el negocio era el intercambio, no tanto el dibujarla, sino era el comerciar con las imágenes, ¿no? Él mismo, cuando hace su recuento cuando lo visita Jean-Baptiste Chaptal, que es el que después se convierte en su mecenas, él mismo confiesa que lo que él sabe, que lo admiró a Chaptal fue su colección de antigüedades, ¿no? Esa colección que tenía y que atesoraba. Incluso había sido una colección que había logrado junto con Carneville. O sea, él mismo dice, estamos en copropiedad, imagen 8, 9, y pone el número. De hecho, el gran conflicto con Neville es cuando Neville le pide las antigüedades y le dice, mejor dámelas y yo te las pago, no te las voy a dar. Él mismo lo dice, y es cuando inicia el conflicto por ya no salir a Tajín, ¿no? Sí, el valor monetario, era el atesorarlas, ¿no? Y bueno, tenía la impresión, el mismo Waldeck lo dice en su constante recorder la narrativa, de venderlas en Europa, donde se incrementaba el valor de la antigüedad, ¿no? Y cita, así en su catálogo de imágenes, quiénes eran los que le llevaban las antigüedades. Por ejemplo, menciona mucho al portero del Museo Nacional, ¿no? Me trajo aquí una antigüedad y está padrísima y me la compro. Y cuando él va a Xochicalco y él va a Teotihuacán, él va así con un interés académico y demás, pero él lleva la intención de excavar para sacar antigüedades y poderlas comerciar, ¿no? Y es donde empieza a tener una relación más fuerte, ya no solamente con comerciantes, con gente del espectáculo, como por ejemplo menciona mucho a García Prieto, que es una persona que se dedicó al teatro, que era cantante igual, pero ya es cuando se empieza su círculo de personas con las que empieza a sociabilizar, se vuelven prácticamente todos traficantes, digamos, ¿no? Coleccionistas. Maximilian Frank, por eso nada mencioné, el Karl Ude, Rudolf Ackermann, que es un personaje que me llamó poderosamente la atención porque al parecer es alguien que además tenía recurso económico. Hay una escena donde Waldeck menciona un saqueo, el saqueo del Parián famoso, ¿no? Y en ese momento él dice quiénes son los que saquearon. Y dice, a Ackermann le saquearon su tienda, pero Ackermann no tiene problema, él juntó 30,000 piastras el año pasado. O sea, te da una idea de quiénes tenían cierta mayor capacidad, digamos, económica, pero también para traficar con las antigüedades. Y se vuelve en su círculo cercano. Ackermann, Karl Ude, Carneville, ¿no? Y bueno, toda la noción también de sentimiento de que me pertenece. Por ejemplo, hay imágenes entre Carneville y Waldeck muy similares. Y se percibe en el discurso de Waldeck, además de que es una competencia, digamos, en términos de anticuarismo, pero también es una competencia en términos de prestigio, porque me está robando mi imagen,
Yo la hice primero y él la hace igualita que la mía, ¿no? Entonces hay una serie de competencias ahí que se generan en estas personas que no logró finalmente tener una relación, digamos, más amigable con ellos. Prácticamente con todos generó conflictividad que luego le costó, ¿no? Entonces, prácticamente se acabó en el ostracismo, digamos. Él mismo sale a Palenque, no es el único que sale, él sale con un grupo de personas, mencionan a un tal Cornillón que lo acompaña, que va a ser su secretario, que tiene habilidades también de dibujo, Fouriet, que él dice que él sí llega a Palenque con él, y termina peleado con todos ellos, y que termina solo en Palenque, ¿no? Conoce a Francisco Corroy, al parecer un personaje bastante inteligente, también se pelea con él, porque tenía un deseo desmesurado de reconocimiento y popularidad, ¿no? Y todos eran competencia para él, ¿no? Que a mí me sirvió mucho para otras cosas en un catálogo sobre turquesas, sobre la colección de turquesas del Museo Británico. Vamos, la referencia la tendría que buscar, no me la sé de memoria, y entonces el primer artículo, que es el más rollo de todos, el más feo, que es cómo llegan las piezas, hace unas investigaciones por los archivos. Entonces te das cuenta de que había unos registros de anticuarios y que es que era algo muy, muy lucrativo, ¿no? Luego, mirando por otro lado, es que está vendiendo el rey José, o sea, el rey José Bonaparte, ¿no? Está vendiendo todo el patrimonio que había quitado en España. Y bueno, es algo que yo solo he atisbado, y que lo que puedo hacer es dar la referencia bibliográfica. Pues muchas gracias.